Mi hermano usó mi casa para su fiesta de 90 invitados sin permiso. Exigí que la cancelara, pero se rió, no voy a dejar que arruines mi triunfo. Así que llamé a la policía y vi el caos en vivo. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empiezas con la historia. Hola. Me llamo Javier y tengo 35 años. Soy arquitecto. Para mí, esa no es solo una profesión, es una forma de ver el mundo. Encuentro una profunda satisfacción en el orden, en la estructura, en la belleza que emerge cuando la función y la forma bailan en perfecta armonía. Mi vida, al igual que mis planos, se rige por la lógica, la precisión y una dedicación casi obsesiva a los detalles. Y el mayor testimonio de esa filosofía es mi casa. No vivo en una mansión ostentosa. Vivo en mi santuario. Una casa en Lomas de Chapultepec que tardé años en poder comprar y casi un año más en remodelar hasta convertirla en un reflejo exacto de mi alma. Cada rincón, cada textura, cada haz de luz que se filtra por los ventanales fue calculado, peleado y amado. Recuerdo las semanas que pasé negociando por una vieja viga de madera recuperada de una hacienda en Oaxaca. O las discusiones con el contratista para que el acabado del concreto pulido del suelo tuviera esa imperfección perfecta que yo buscaba. Mi casa huele a madera de nogal y a café recién hecho. Es un lugar de silencio y calma en medio del caos de la Ciudad de México. En el centro de la sala, bajo un tragaluz que inunda el espacio de luz natural, está mi biblioteca personal. La diseñé en honor a mi padre, que me enseñó a amar los libros y a encontrar respuestas en ellos. Él ya no está, pero su espíritu vive en esas paredes, en el peso de esos volúmenes, en la tranquilidad que se respira ahí. No estoy solo en este castillo, como a veces lo llama Sofía, mi novia. Ella es abogada, tan lógica y brillante como yo, pero con una calidez que equilibra mi naturaleza a veces demasiado reservada. Sofía entiende lo que esta casa significa. No ve solo muros y muebles caros, ve el sudor, las noches sin dormir, la pasión. A veces, mientras cenamos en el jardín que diseñé, me toma de la mano, mira a nuestro alrededor y dice, con una sonrisa cómplice, el dragón está feliz en su guarida. Yo me río, porque sé que tiene razón. Esta casa no es solo mi hogar. Es la prueba tangible, construida en ladrillo y cristal, de que he conseguido algo por mí mismo, de que mis sueños tienen cimientos sólidos. Es mi paz, mi orgullo y, como pronto descubriría, mi mayor punto de vulnerabilidad. En el ecosistema de nuestra familia, si yo era el planeta ordenado y predecible, mi hermano Sergio era un cometa caótico y deslumbrante. 7 años menor que yo, Sergio poseía un encanto natural que a mí siempre me faltó. Donde yo veía líneas y estructura, él veía una oportunidad para la foto perfecta. Mientras yo pasaba mis 20 construyendo una carrera, él pasaba los suyos construyendo una impecable imagen en Instagram. Era el alma de todas las fiestas, el amigo de todos, un torbellino de energía y sonrisas. Pero detrás de esa fachada brillante, había un patrón de irresponsabilidad que yo conocía demasiado bien. Recuerdo perfectamente un incidente de hace un par de años, que lo resume todo. Le presté mi reloj, un Omega Vintage que había sido de mi padre. Era lo único de valor material que conservaba de él. Sergio tenía una cita importante, quería impresionar a una chica. Se lo di con una advertencia, cuídalo más que a tu vida. A la mañana siguiente, apareció en mi puerta con cara de funeral. Lo había perdido. Simplemente lo perdió en un bar. Mi furia fue volcánica. No era el valor monetario, era el valor sentimental, irreemplazable. Cuando le grité, mi madre intervino, como siempre. Nos sentó a ambos en su cocina, y mientras yo temblaba de rabia, ella acariciaba la cabeza de Sergio y me decía a mí, ay, hijo, cálmate. Es solo una cosa. Tu hermano se siente fatal. Además, quería impresionar a la chica, entiéndelo. Yo no entendía.
Nunca entendí cómo una cosa podía ser más importante que el respeto, que la memoria de nuestro padre. A veces, en mis momentos más honestos, reconocía que vivir a mi sombra no debía ser fácil para él. Yo era el hijo brillante, el arquitecto exitoso, el que nunca dio problemas. Sergio era el hijo simpático, el creativo, el que siempre necesitaba un empujoncito. Quizás por eso yo seguía cediendo, seguía perdonando. Una parte de mí, supongo, albergaba una estúpida esperanza de que algún día, ese cometa finalmente encontraría su propia órbita. No sabía que estaba a punto de estrellarse directamente contra mi mundo. La llamada llegó un martes por la tarde. Era la oportunidad de mi vida, el tipo de proyecto que puede definir una carrera entera. La firma para la que trabajo había ganado el contrato para diseñar los interiores de un nuevo rascacielos en Dubái, una aguja de cristal y acero que aspiraba a redefinir el skyline de la ciudad. Me querían a mí para supervisar la fase final, la más crítica. Significaba mudarme a Dubái por 3 meses. El éxtasis profesional fue inmenso, pero fue seguido casi de inmediato por una preocupación terrenal, mi casa. Mi santuario no podía quedarse vacío tanto tiempo. Unos días antes del vuelo, fui a casa de mis padres. Mi plan era simple, le pediría a mi madre que pasara 1 o 2 veces por semana a regar mis plantas y recoger el correo. Pero apenas terminé la frase, ella ya tenía una contrapropuesta. Javier, ¿por qué no dejas que Sergio se quede ahí? Así no tienes que preocuparte por nada. Él puede cuidar la casa a tiempo completo, asegurarse de que todo esté en orden. Sería una buena responsabilidad para él. Él no se formó en mi garganta, un grito silencioso. Le recordé su historial, su desorden, el incidente del reloj. Pero mi madre tenía un doctorado en manipulación emocional. Javier, por favor, dijo, su voz suave y teñida de reproche. Tú siempre has tenido las cosas fáciles. A Sergio le cuesta más. Un poco de confianza de su hermano mayor significaría todo para él. Déjalo que se quede ahí, que se sienta útil, responsable. Una parte de mí quería gritar, argumentar, sacar una lista de todos los desastres de Sergio. Pero otra parte, la que anhelaba una cena familiar en paz, la que estaba agotada por el estrés del viaje, simplemente cedió. Esperando, rezando, que esta vez mi madre tuviera razón y Sergio fuera diferente. Acepté, con una condición, que Sergio estaría bajo la estricta supervisión de ella. Esa misma tarde, en secreto, una empresa instaló un sistema de cámaras de alta definición en mi casa. Interiores y exteriores. Le dije a Sofía. Ella me miró fijamente y sentenció con su pragmatismo de abogada, haces bien. La confianza se gana, no se regala. Yo me sentí un poco paranoico, pero era mi forma de tener un plan de contingencia. Era el arquitecto en mí, planeando para el peor escenario posible, esperando nunca tener que consultar esos planos. Dubái era un torbellino. Días de 16 horas, reuniones con jeques, discusiones sobre materiales que costaban más que mi coche, y una presión constante por cumplir con plazos imposibles. Mi casa, mi santuario, se sentía a un universo de distancia. Las primeras semanas, hablé con mi madre un par de veces. Sus reportes eran siempre breves y alegres. Todo perfecto, hijo. La casa brilla. Sergio la está cuidando de maravilla, hasta aprendió a podar tus rosales. Yo quería creerle. Necesitaba creerle. Estaba demasiado consumido por el trabajo como para albergar dudas. Pero la duda tiene una forma de filtrarse por las grietas más pequeñas. Una noche, mientras revisaba mis correos, vi un mensaje de Sofía. No era uno de nuestros mensajes habituales llenos de te extraño y planes para mi regreso. Era corto y directo. Amor, solo para que sepas. Acabo de ver una historia de Marcos, el mejor amigo de Sergio. Juraría que la grabó desde tu calle. Se veían los jacarandas de tu acera. ¿Estás seguro de que Sergio está tranquilo por ahí? Leí el mensaje 2 veces. Marcos era la peor influencia posible para Sergio. Era el tipo de persona que ve las reglas como sugerencias y las consecuencias como problemas de otros.
Le respondí a Sofía que seguramente era una coincidencia, que Marcos vivía cerca. Pero la semilla quedó plantada. Una pequeña y fría semilla de inquietud en medio del desierto de Dubái. Empecé a sentir que, a 10.000 kilómetros de distancia, los cimientos de mi santuario estaban empezando a temblar y yo no podía hacer nada para evitarlo. Era solo un mal presentimiento, me dije. Pero mi instinto, ese que tantas veces me había ayudado a detectar fallas en un plano, me decía que algo estaba fundamentalmente mal. La confirmación llegó una semana después, a las 3 de la mañana, hora de Dubái. El insomnio, alimentado por el jet lag y el estrés, me había llevado a ese oscuro agujero de la procrastinación moderna, a hacer scroll infinito en redes sociales. Y entonces, apareció una publicación de mi hermano Sergio. Era una foto suya, sonriendo con esa confianza arrogante que también dominaba, con un texto que proclamaba, noticias de última hora. Oficialmente ascendido a director creativo. Esto merita una celebración que hará historia la próxima semana. Ustedes ya saben dónde cae la fiesta. No falten. Mi primer pensamiento fue de confusión. ¿La fiesta? ¿En su minúsculo apartamento de la colonia Roma donde apenas cabían 10 personas? Pero entonces, mis ojos bajaron a la sección de comentarios, y mi estómago se hundió. Un amigo suyo había escrito, no mames, güey. ¿Neta va a ser en el palacio de tu hermano? ¿Qué huevos los tuyos? Otro comentario decía, aguas que no te caiga el emperador de sorpresa. Ja ja ja. Sergio respondía a todo con emojis de caras riendo. Mi sangre se heló. Estaban hablando de mi casa. Seguí leyendo, con las manos empezando a temblar. Era una mezcla de fascinación morbosa y horror puro. Pero el golpe final, el que me robó el aliento, fue la respuesta de Sergio a una pregunta sobre si habría buen alcohol. En lugar de texto, Sergio subió una foto. No era cualquier foto. Era una foto de mi bar. Mi bar, que yo mismo diseñé, con su iluminación cálida y sus estantes de nogal. Y en primer plano, inconfundible, estaba la botella de tequila reserva de la familia que mi padre me había regalado en mi graduación, la que le prometí que solo abriría cuando tuviera un hijo. Una botella que para mí era sagrada. Y Sergio la estaba exhibiendo como si fuera un trofeo barato para impresionar a sus amigos. Cerré la laptop de golpe. Un torrente de emociones me invadió. No era la casa, no eran los muebles, no era siquiera el alcohol. Era el desprecio. El absoluto y total desprecio por mí, por nuestra historia, por la memoria de nuestro padre. Era la profanación de mi santuario. En ese cuarto de hotel, a miles de kilómetros de distancia, sentí una ira tan fría y tan clara que supe que nada volvería a ser igual. La esperanza que tenía en mi hermano se había hecho añicos y en su lugar solo quedaban los afilados fragmentos de la traición. Con el corazón martillándome en el pecho, busqué el número de Sergio y marqué. El tono de llamada parecía una cuenta regresiva hacia la detonación. Finalmente, contestó, su voz irritantemente alegre. ¿Qué onda, hermanito? ¿Qué tal el lujo árabe? Traté de mantener la calma. Sergio, felicidades por tu ascenso, dije, mi voz más tensa de lo que pretendía. Vi tu publicación. Ah, gracias, gracias. Ya era hora de que reconocieran mi talento, ¿no crees?, se jactó. Sí, sobre eso. ¿Dónde piensas hacer esa fiesta?, pregunté directamente. Hubo una breve pausa. No sé, estoy viendo unos bares por Polanco. Algo tranquilo. La mentira fue tan descarada que sentí una oleada de náuseas. No me mientas, Sergio. Vi la foto. La foto de mi bar. Estás planeando hacer tu fiesta en mi casa. Otro silencio, esta vez más largo. Pude oír cómo su mecanismo de defensa se activaba. Cuando habló de nuevo, su tono había cambiado. Ya no era alegre, era desafiante. Bueno, ¿y qué? La casa está vacía. Es un espacio increíble. Le estoy haciendo un favor al darle algo de vida. Además, te la estoy cuidando, ¿no? ¿Cuánta gente, Sergio?, pregunté, temiendo la respuesta. ¿Cómo,
90 personas, más o menos, dijo, como si hablara del clima. 90. El número resonó en mi cabeza. 90 extraños en mi santuario, pisoteando mis sueños, bebiéndose mis recuerdos. Queda absolutamente prohibido, sentencié, mi voz subiendo de volumen. Cancela esa fiesta ahora mismo o te juro que... No me dejó terminar. Soltó una carcajada. Una risa genuina, burlona y llena de desdén que me golpeó como una bofetada. «Ay, Javier, por favor», dijo, arrastrando las palabras. «Tranquilo, señor arquitecto. Es solo una casa, no un museo. Por una vez en la vida, el triunfo es mío. Yo soy el centro de atención. Y no voy a dejar que tú y tus manías sobre tus preciosos muros arruinen mi momento de gloria». Y con eso, colgó. Me quedé mirando el teléfono, mudo. Me había llamado, señor arquitecto. No como un título de respeto, sino como un insulto. Era la confirmación de todo, el resentimiento, la envidia. Para él, mi éxito no era una inspiración, era una ofensa. Y mi casa, mi santuario, era simplemente el escenario perfecto para su revancha personal. Inmediatamente después de que Sergio me colgó, y con la rabia todavía hirviendo en mis venas, marqué el número de mi madre. Ella era mi último recurso, la corte de apelaciones final. Contestó con su habitual tono cantarino. «Hijo. ¡Qué milagro! Mamá, tenemos un problema muy grave», dije, sin rodeos. «Sergio va a dar una fiesta para 90 personas en mi casa. Tienes que detenerlo». Esperaba sorpresa, quizás indignación. En cambio, lo que recibí fue un suspiro de fastidio. «Ay, Javier, siempre exagerando. ¿No puedes alegrarte por tu hermano? Por fin le está yendo bien. Es un gran logro para él. Puede alegrarse en cualquier otro lugar del mundo. No en mi casa, sin mi permiso y con casi 100 extraños», grité, perdiendo el control. La voz de mi madre se tornó afilada, defensiva. «Por Dios, Javier. ¿Cuál es tu problema? Siempre se trata de ti, de tu casa, de tus reglas. ¿No puedes ser un poco más generoso? Es solo una noche. Déjalo ser feliz. Yo me encargo de que limpie después, te lo prometo». «Mamá, no se trata de limpiar. Se trata de respeto. Te pedí específicamente», empecé a decir. Pero ella me interrumpió. «Se trata de que eres un egoísta. Tu hermano te necesita y tú solo piensas en tus 4 paredes. Ya estoy harta de tus dramas». Y me colgó. Me quedé en silencio, con el teléfono en la mano. El segundo portazo en la cara en menos de 5 minutos. La traición ahora era completa. No era solo Sergio contra mí. Era Sergio y mi madre. El equipo que siempre había sido. Me sentí increíblemente solo, a 10.000 kilómetros de distancia, abandonado por las 2 personas que se suponía debían protegerme. Envié un último mensaje de texto a ambos: «La fiesta en mi casa no está autorizada. Sergio, tienes que irte de ahí ahora mismo». La respuesta de Sergio fue un único emoji, una cara llorando de la risa. Mi madre ni siquiera contestó. Fue en ese momento, en la fría soledad de mi cuarto de hotel, que la tristeza se convirtió en una resolución de acero. Si ellos querían jugar, jugaríamos. Pero yo iba a escribir las reglas del final del juego. La noche de la fiesta llegó exactamente una semana después. Coincidió, irónicamente, con la víspera de mi presentación más importante del proyecto en Dubái. Debería haber estado repasando planos y memorizando cifras, pero mi atención estaba clavada en la pantalla de mi laptop. En una ventana tenía abierta la presentación del rascacielos, en la otra, la transmisión en vivo de mis cámaras de seguridad. El teatro del absurdo, en gloriosa alta definición. El espectáculo comenzó puntualmente. Primero vi a Sergio, moviendo mis muebles con un descuido que me revolvió el estómago. Luego, la gente empezó a llegar. No en goteo, sino en oleadas. Jóvenes ruidosos, vestidos para impresionar, con botellas de alcohol barato en la mano, como si fueran ofrendas para el rey de la fiesta.
Observé, impotente, cómo mi santuario se transformaba en un bar de mala muerte. Vi a extraños sentados en mi escritorio, en mi estudio, poniendo sus vasos sudorosos sobre los bocetos originales de la casa. Vi a una pareja besándose apasionadamente en el sofá de lino blanco que Sofía y yo habíamos tardado meses en elegir. Y en el centro de todo, como un emperador de pacotilla, estaba Sergio. Daba tours por la casa, señalando mi colección de arte como si fuera suya, abriendo botellas de mi bar con un aire de generosidad magnánima. El clímax de su actuación fue cuando tomó la botella de tequila de mi padre, mi reliquia intocable, y la levantó para un brindis masivo, gritando algo sobre el éxito y los que se atreven a tomarlo. En ese momento, para mí, todos ellos dejaron de ser invitados. Se convirtieron en invasores. Con una calma que me sorprendió a mí mismo, aparté la laptop. Mi corazón no latía con furia, sino con una precisión glacial. Cada paso estaba claro en mi mente, como las fases de una construcción. Abrí una nueva pestaña en mi navegador y busqué en Google el número directo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. No el 911 de emergencias, sino el número para reportes específicos. Marqué. Cuando una voz contestó al otro lado, mi tono fue tranquilo y profesional. Buenas noches, dije. Mi nombre es Javier Rojas. Llamo para reportar una fiesta masiva con allanamiento de morada en mi propiedad. Di mi dirección. La operadora me hizo algunas preguntas. Respondía todas con hechos, sin emoción. Sí, estaba fuera del país. Sí, estaba viendo todo en vivo. Sí, nadie tenía mi permiso. Me aseguraron que enviarían unidades de inmediato. Colgué el teléfono. Volví a abrir mi laptop. El acto final estaba por comenzar. No pasaron ni 10 minutos. A través del audio de las cámaras, por encima del estruendo de la música, se escuchó el inconfundible sonido de las sirenas acercándose. Luego, las luces azules y rojas bañaron mi sala de estar, proyectando sombras danzantes y grotescas en las paredes. La música se detuvo abruptamente. Vi a Sergio caminar hacia la puerta, su rostro una máscara de confusión que rápidamente se transformó en pánico al ver los uniformes. Y entonces, mi teléfono sonó. Era él. Contesté. Y Javier, hermano, la policía está aquí. Están diciendo que hay una denuncia. Te voy a poner en altavoz, tienes que decirles que todo está bien, que yo vivo aquí, gritó, su voz aguda por el pánico. Escuché cómo le decía a un oficial, mi hermano está en el teléfono, él les va a explicar. Y de repente, estaba en altavoz. Podía oír el murmullo de la gente, la estática de la radio de la policía. Por un segundo, un instante de duda me asaltó. Oí el miedo en la voz de mi hermano pequeño. Pero entonces, mi vista se desvió a la pantalla de la laptop. Vi a un desconocido con gorra de béisbol apagar su cigarro en el suelo de madera de mi biblioteca. La duda se pulverizó. Oficial, buenas noches, dije, mi voz clara y firme, proyectada desde el otro lado del mundo. Mi nombre es Javier Rojas, soy el único propietario de esta casa. Estoy fuera del país por trabajo. Hice una pausa. La persona al teléfono es mi hermano. No, señor, él no vive ahí. Y no, ninguna de las personas presentes en esa fiesta tiene mi permiso para estar en mi propiedad. Los considero intrusos y quiero presentar una denuncia formal por allanamiento de morada. Por favor, desaloje a todas y cada una de las personas de mi casa inmediatamente. Se hizo un silencio sepulcral, roto solo por el grito ahogado de Sergio. Oí la voz grave del oficial diciendo, entendido, señor Rojas. Sergio empezó a gritar mi nombre, una mezcla de ira y súplica. Vi cómo intentaba argumentar con el oficial, cómo gesticulaba. Cuando intentó volver a entrar a la casa, el oficial lo detuvo. Sergio lo empujó. Y eso fue todo. En segundos, 2 oficiales más lo sometieron, le pusieron las esposas y se lo llevaron hacia una de las patrullas. Cerré la laptop. El teatro había terminado. 1 hora más tarde, mi teléfono volvió a sonar. Era mi madre. No gritaba, su voz era un siseo venenoso de furia contenida.
Tu hermano está en una delegación. Lo arrestaron. Tuvimos que pagar $5,000 de fianza para sacarlo. Esto es tu culpa, Javier. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia sangre? Ese no es mi problema, mamá, respondí con una frialdad que nunca antes había usado con ella. Y antes de que pudiera replicar, colgué. Mi siguiente llamada fue a doña Carmen, mi vecina de toda la vida, una mujer sensata y discreta. Le expliqué la situación, me disculpé por el alboroto y le pedí un favor enorme. Le di el código de la caja de seguridad donde guardaba una llave de repuesto y le pedí que, por favor, se asegurara de que la casa quedara bien cerrada. También le pedí que al día siguiente contactara a un servicio de limpieza profesional, de los que se especializan en desastres, y que les pagara. Yo le cubro todo, doña Carmen, y una compensación extra por la molestia. Ella aceptó sin dudar. Después de esa llamada, abrí mi lista de contactos. Bloqueé el número de mi madre. Bloqueé el número de Sergio. Apagué mi teléfono y me concentré en los planos de mi proyecto. Por primera vez en meses, sentí que recuperaba el control. Regresé a México 3 meses después. El proyecto en Dubái había sido un éxito rotundo. Lo primero que hice fue visitar a doña Carmen, entregarle el dinero, un enorme ramo de flores y un chal de seda que le traje de Dubái. Mi casa estaba impecable, como si la pesadilla nunca hubiera ocurrido. Una semana después de mi regreso, el timbre sonó. Eran ellos. Mi madre, mi padre por primera vez en toda esta historia, y Sergio. Entraron sin que los invitara, con rostros solemnes y decididos. Tenemos que hablar, dijo mi madre, cruzando los brazos. Nos debes $5,000 de la fianza. Es lo mínimo que puedes hacer después de la humillación que le hiciste pasar a tu hermano. No pude evitarlo. Me reí. Una risa corta y amarga. ¿Hablan en serio? Sergio dio un paso al frente. Tú provocaste todo esto. Yo solo quería celebrar mi ascenso. En mi casa. Sin mi permiso, puntualicé. No dije más. Caminé hacia la televisión de la sala, conecté mi laptop y le di al play. No dije una palabra mientras el video se reproducía. Un montaje que había preparado. Las semanas de Sergio viviendo como rey, las fiestas previas, los comentarios en redes sociales, y finalmente, el video completo de la noche de la fiesta, culminando con su arresto. El silencio en la habitación era denso, pesado. Vi cómo la arrogancia en el rostro de Sergio se desmoronaba, reemplazada por una vergüenza ineludible. Vi cómo la ira justa de mi madre se transformaba en un horror pálido. Mi padre solo miraba al suelo, suspirando. Apagué la televisión. Los miré a los tres. El problema nunca fue la fiesta, dije en voz baja, pero cada palabra pesaba una tonelada. El problema es que ustedes vieron el trabajo de mi vida, mis recuerdos, mi santuario, y solo vieron una oportunidad, un escenario para ustedes. Vieron lo que yo construí y sintieron que tenían derecho a usarlo, a mancharlo. No hay nada más que hablar. Les indiqué la puerta. Mi madre, al salir, se giró y me dijo, eres una gran decepción, Javier. No, mamá, respondí. Lo que soy, por primera vez, es libre. Cerré la puerta detrás de ellos. Al día siguiente, un cerrajero cambió todas las cerraduras de mi casa. Han pasado 6 meses desde ese día. 6 meses de silencio absoluto. 6 meses de paz. Sofía y yo estamos construyendo nuestros planes, llenando la casa con nuevos recuerdos que nos pertenecen solo a nosotros. He reforzado mi santuario, no con más cámaras, sino con límites firmes e innegociables. Anoche, mientras cenábamos en el jardín, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número que no tenía guardado. Solo contenía una palabra, perdón. Sabía quién era. Le mostré el teléfono a Sofía. Ella leyó el mensaje, luego me miró y asintió suavemente, una comprensión silenciosa en sus ojos. Sin responder, mantuve el dedo sobre el mensaje hasta que apareció la opción. Eliminar. Lo hice. Guardé el teléfono y tomé mi copa de vino. La noche estaba tranquila, el aire olía a jazmín.
Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en casa, en mi santuario. Un lugar donde la paz que había construido era más importante que cualquier disculpa tardía.